Que Yahweh, Yahshua y el amadísimo Ruach Jacob les continúe bendiciendo, y continuamos con nuestra enseñanza número 27 acerca de los animales limpios y de los animales inmundos del libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, del verso 1 al 47. Y nos encontramos en el capítulo 11, en el verso 16, hablando acerca del ministerio abominable de ¿qué? Del avestruz. Que en el tema anterior que nosotros quedamos en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 39, del verso 1 al ¿qué? Del verso 1 al 29. Que el libro de Ezequiel, para que me entiendan, nos habla acerca del juicio de la destrucción de ¿quién? Del señor Go, o sea, del mismo Hasatán y de todas personas aquellas que se le unirán al señor Go, oiga, tanto de la nación de Israel como los que no son de la nación de Israel. O sea, para que me entienda, tanto judíos como goyines que existirán en aquella época, ellos se le unirán ¿a quién? Se le unirán al señor Go, el cual los ¿qué? El cual los paganizará nuevamente. Que el libro de Ezequiel, para que me entiendan, del capítulo 39, del verso 1 al 10, nos habla casi de lo mismo del capítulo 38. Y vamos a leer el capítulo 39, el verso 1 y el verso 2, y lo vamos explicando. Que versa de la siguiente forma, tiene un título: la destrucción del señor Go, o sea, la destrucción del mismo Hasatán. Y dice la escritura: así que tú, Ben Adán, o sea, hijo de hombre, profetiza contra Go, y di que el Adón Yahweh dice esto: yo estoy contra ti, Go, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Yo te haré dar media vuelta, te guiaré y te traeré de los confines del norte contra las montañas de Israel, o contra los montes de ¿qué? De Israel. Dice ahí la escritura que el señor Go será el príncipe, será el rey, será la cabeza, no solo de los hijos de Jafé, de los hijos de Can, sino que él también será el príncipe, el rey de los descendientes de Saba, de Dan, de Tarsis y de sus mercaderes. ¿Ah? Y repite nuevamente que será el mismo Yahweh la persona encargada de traer al señor Go, al señor Hasatán, contra la nación de Israel, que se encontrará ¿dónde? Que se encontrará en el milenio en completo shalom. ¿Con quién? Con el mismo Yahshua en persona. Dice ahí claramente que Yahweh lo traerá sobre los montes de Israel, y serán los montes de Israel el lugar donde Yahweh lapidará ¿a quién? No solo al señor Go, sino a todos sus ¿qué? A todos sus adoradores. Y eso se llevará a cabo ¿dónde? Sobre los montes de Israel. Tenga presente la palabra sobre los montes. Dice Ezequiel capítulo 39, verso 3, para que me entiendan. Dice: después arrebataré tu arco de tu mano izquierda y haré que tus saetas caigan de tu mano ¿qué? De tu mano derecha. Dice ahí la escritura, como el señor Hasatán, él es un arquero profesional. O sea, él es el papá de todos los asesinos espirituales que han existido y que existen actualmente. O sea, sus ministros, los famosos hijos de Yahanán 8:44, mal traducido por Juan. Yahweh, después de los 1000 años de Shalom, Yahweh le quitará su arco y le quitará sus ¿qué? Sus flechas, sus saetas. ¿Qué es lo que nos enseña la escritura? Que Yahweh le quitará el poder al señor ¿quién? Al señor Go, al señor Hasatán. Y ya el señor Go, el señor Hasatán, sin su poder sobrenatural, sin sus arcos y sus flechas, dice la escritura que él será ¿qué?
Él será absolutamente nada y no tendrás ningún poder sobre quién, sobre nadie. Eso es lo que dice la Escritura. Yahweh le quitará el poder a Satán, por lo tanto, su ataque contra aquellos que se encontrarán o nos encontraremos en el mismo milenio con el mismo Yahshua en persona, el ataque del señor Gog contra todos aquellos que nos encontremos en el milenio con el mismo Yahshua será un completo fracaso. Yahweh le pondrá fin a la carnicería del señor Gog, no cacería, sino carnicería. Porque lo que están haciendo hoy en día es estos falsos ministros, es cometiendo una gran masacre espiritual. No solo contra su mismo pueblo, sino contra ¿qué? Contra toda la humanidad. Y Yahweh lo lapidará al señor Gog, al señor Hasatán, desde el mismo Chamayín. Eso es lo que nos revela el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 20, verso 9. Libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 39, del verso 4 al 7, que versa de la siguiente forma. Dice: caerás sobre los montes de Israel, tú, tus tropas y todos los pueblos contigo. Te daré a ser comido por toda clase de aves de rapiña y por animales salvajes. Sigue diciendo: caerás en el campo abierto, porque yo he hablado, dice el Adón Yahweh. Yo también mandaré fuego contra Magog y contra aquellos que viven en seguridad en las costas. Entonces sabrán que yo soy Yahweh. Yo haré mi nombre Kadosh conocido entre mi pueblo ya Israel, y no permitiré que mi nombre Kadosh siga siendo ¿qué? Profanado. Entonces los goyines sabrán que yo soy Yahweh, el Hakadosh de ¿qué? El Hakadosh de Israel. Dice ahí la Escritura. Claramente nos enseña la Escritura que el señor Gog, que el señor Hasatán, él será lapidado desde ¿qué? Desde el mismo cielo junto con todos sus ejércitos, con todos sus ministros y con todos sus ¿qué? Con todos sus adoradores. Y eso será sobre los montes de Israel, donde ellos se encontrarán ¿qué? Acampando, entre comillas, preparándose para atacar a todas aquellas personas que nos encontraremos con Yahshua dentro del milenio, dentro de la ciudad, en completo ¿qué? En completo shalom. ¿Cómo será? Escuchen, el nivel de depravación que será llevado a cabo por el señor Gog, por el señor Hasatán, sobre todas esas naciones, que eso ustedes ya saben que eso será después de los 1000 años de Shalom y no antes. Después de los 1000 años de Shalom, Hasatán corromperá las naciones. ¿Y cómo será que las va a corromper? De que el mismo Yahweh le repetirá los de Sodoma y los de Gomorra. De allá del libro de Bereshá, mal traducido por Génesis, capítulo 19. Y el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 9, verso 23 al 25. Y no solo Yahweh les enviará, o sea, los consumirá desde el mismo cielo, no solo a Hasatán y a sus ejércitos, sino también a la nación de Magog, que se encontrarán tranquilos viviendo ¿dónde? Viviendo en las costas. Hasta allá les llegará el juicio de Yahweh a todos aquellos adoradores que se le unieron a quién, mire, que se le unieron al señor Gog, al señor Hasatán. Sigue diciendo ahí la Escritura que dice Yahweh: y te daré por comida, oigan, a toda clase de aves de rapiña y a los animales salvajes. ¿Qué nos enseña aquí la Escritura? Que Hasatán volverá a corromper aún la misma ¿qué? Aún la misma naturaleza.
a todos esos animales que se encontrarán fuera de ¿dónde? Mire, fuera del milenio. Hasatán corromperá nuevamente la naturaleza. ¿Y cómo será esa gran masacre? Que las mismas aves que Hasatán va a corromper, esas mismas aves y esos mismos animales salvajes se comerán los cuerpos tanto del señor Gog como sus ejércitos y como todos aquellos que van a estar sobre la tierra, o sea, sobre la nación de Israel. Esas mismas aves que Hasatán corrompió y esos animales salvajes, ellos ayudarán a limpiar ¿qué? Ellos ayudarán a limpiar la tierra. Eso es lo que dice la Escritura, con el único fin de ¿qué? De descontaminarla para que no contaminen a aquellas personas que nos encontraremos ¿dónde? Dentro del milenio con el mismo Yahshua ¿qué? En persona. Y esto, le repito, será llevado a cabo cuando el señor Hasatán sea suelto de su prisión y que él salga a engañar a todas las naciones y reúna a todas las naciones contra el mismo Yahweh y contra el mismo ¿qué? Contra el mismo Yahshua que se encontrará en el milenio con todos aquellos que hemos creído en ¿quién? En él. Eso es lo que dice el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 20, versos 7 al 8. Porque después de que el señor Hasatán sea suelto de su prisión, él volverá nuevamente a ocultar el verdadero nombre de Yahweh y de Yahshua y volverá a blasfemar de él, como lo ha hecho hoy en día a través de ¿qué? Mire, a través de sus falsos ministros. Según el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 36, versos 16 al 23, el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 52, versos 5 y 6, y Romanos 2, 24. Dice ahí, continúa diciendo en la Escritura, ahí al final, dice Yahweh claramente que él nunca más volverá a permitir que profane nuevamente su ¿qué? Su nombre Kadosh. Cuando dice la Escritura de que Yahweh dice que él no volverá a permitir que profanen su nombre Kadosh, lo que nos quiere enseñar o revelar la Escritura es lo siguiente, que este pasaje es para aquellas personas que son sectarias, que no leen sus Escrituras y salen a repetir todo lo que esas personas le oyen decir ¿a quién? A sus ídolos, a sus falsos ministros. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Que Yahweh sí permitió, Yahweh permite, Yahweh permitirá que profanen ¿qué? Que profanen su nombre. Él lo permitió. Y salen estas personas que no, que cómo así, que Yahweh no permite, que este tipo es un charlatán, que este tipo es mentiroso. ¿Cómo así que Yahweh no permite que profanen ni su nombre ni blasfemen de él? Y él tampoco permite que adulteren su Escritura. Así dicen estas personas sectarias que no leen las Escrituras. Así dice la Escritura. Yahweh sí permitió desde la Jeremías 8:8 al 9, de mucho tiempo atrás. Él ha permitido que sus falsos ministros profanen su nombre. En los tiempos de Yahshua habían profanado su nombre. Después de la muerte de los discípulos de Yahshua, volvieron nuevamente a profanar su ¿qué? Su nombre. Hoy en día en la nación de Israel ellos están profanando ¿qué? Su nombre. Después de los 1000 años de Shalom, Hasatán volverá a profanar su ¿qué? Mire, volverá a profanar su nombre. Así que lo que me han dicho esas personas que ni leen, que ni opinan, ni piensan por sí mismas, ellos no investigan. Si investigaran las Escrituras, al menos si leyeran las Escrituras, le darían la razón a las Escrituras, no a mí. Ahí está escrito. Yahweh lo permitió. Pero después de los 1000 años de Shalom,
el mismo Yahweh le pondrá fin ¿a qué? A esos blasfemos. Y sabrán todas las naciones después de los 1000 años de Shalom que el Señor Go ha reunido contra Yahweh, ¿contra quién? Y contra la nación de Israel, que se encontrará en el milenio, que será ahí donde Yahweh le pondrá fin ¿a qué? Al papá de los blasfemos, o sea, al señor Hasatán. Yahweh personalmente hará notorio su nombre. Y él ya no necesitará de personas como nosotros para que nosotros defendamos su nombre. Porque en aquel tiempo él lo hará ¿qué? Mire, él mismo lo hará. Yahweh personalmente hará notorio su nombre. Y todas las naciones que se hayan paganizado por causa del señor Go después de los 1000 años de Shalom, todas ellas nuevamente conocerán su nombre Kadosh, y él mismo se encargará y él no permitirá que absolutamente nadie lo vuelva a ¿qué? Nadie lo vuelva a profanar, porque él mismo lo ¿qué? Él mismo lo destruirá. Libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 39, verso 8 al 10, que versa de la siguiente forma, dice: sí, esto está viniendo y será hecho, dice el Adón Yahweh. Este es el día del cual he hablado. Aquellos que habitan en las ciudades de Israel saldrán y prenderán fuego a las armas para usarlas como combustibles. Escudos, pectorales, arcos, saetas, garrotes y lanzas, ellos los usarán por fuego por 7 años. Así no tendrán que reunir leña de los campos ni cortar de los bosques, porque ellos usarán las armas para fuego. Y así ellos saquearán a aquellos que los saquearon y robarán a aquellos que lo robaron, dice el Adón Yahweh. Dice ahí claramente: Yahweh desde el antiguo pacto ya había profetizado acerca del fin del Señor ¿qué? Acerca del fin del señor Hasatán, que será llevado a cabo después de los 1000 años de Shalom, según el libro de Revelaciones capítulo 20, verso 9. ¿Cómo será esa gran masacre? Que las personas que nos encontremos en el milenio con Yahshua, nos tocará a nosotros salir a recoger ¿qué? Todas esas armas y utilizarlas como ¿qué? Como combustibles por 7 años, y a recoger todas esas riquezas que yacerán sobre esos cuerpos de esos ¿qué? Mire, de esos apóstatas. Yahezkel capítulo 39, verso 11 al 13, que versa de la siguiente forma: cuando ese día venga, yo daré algún lugar allí en Israel para sepultura. El valle de los viajeros al este del mar, y bloqueará el paso de los viajeros. Allí enterrarán a Go y a toda su horda, a toda su multitud, y lo renombrarán como el valle de Hamón Go, el valle de Hamón Go. Tomará la casa de Israel 7 meses para enterrarlos, para poder limpiar la tierra. Sí, todo el pueblo de la tierra enterrándolos. Ellos se harán famosos por esto, dice la escritura, y será un día para que yo Yahweh sea glorificado, dice el Adón ¿qué? Dice el Adón Yahweh. Ahí en ese pasur, en el verso 11, ahí existen varias revelaciones, y ustedes se la van a aprender. Escuchen. Claramente dice ahí la escritura que el señor Go, el señor Hasatán, él será ¿qué? Él será asesinado, el señor Hasatán será lapidado del mismo Chamayín, será destruido, y el señor Hasatán será ¿qué? Será enterrado. Ahí está escrito, mire, en el verso 11, ahí está escrito. ¿Qué es lo que nos dice la escritura? Nos enseña que Hasatán jamás será ¿qué? Hasatán jamás será atormentado.
Él será asesinado y enterrado por orden del mismo ¿quién? Por orden del mismo Yahweh. Que ya van a ver usted el lugar donde será enterrado a Satán y todos aquellos que se rebelaron contra ¿quién? Contra Yahweh y contra Yahshua. Que referente a este verso, que dice que Satán será enterrado y Yahweh le dará un lugar allá en la nación de Israel, que ya les digo el lugar donde Satán será enterrado, dicen entre comillas los eruditos, que no mencionan ni a Yahweh ni a Yahshua, o sea, las 12 tribus de Israel, dicen estos eruditos y dicen los eruditos del señor Flavio Valerio Constantino, los famosos teologuitos, los famosos maestricos, los famosos pastorcitos y los famosos profeticas, adivinos y agoreros, adoradores de demonios, según el libro de los Salmos, capítulo 96, verso 5, porque todos los dioses que adoran los gentiles son demonios, dice la escritura claramente. Dicen estas dos bellezas que no, que ese no puede ser Satán, que porque Satán él tiene un cuerpo espiritual y él no tiene un cuerpo ¿qué? Y él no tiene un cuerpo terrenal, él no posee un cuerpo terrenal. Dicen estos entre comillas eruditos, que como siempre mis hermanos y mis hermanas, la misma escritura le toca salir a ¿qué? A desmentir a estos ¿qué? A estos mitómanos, a estos mentirosos. ¿Ah? Porque será que entre comillas estos eruditos, si son judíos, no se habrán leído el libro de Bereshá, mal traducido por Génesis, capítulo 6, del verso 1 al 4, segunda de Keifas, no segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, y el libro de Yahudás, no Judas, verso 6. ¿Será que los judíos no han leído esa porción? Y si son acá los pastorcitos de las famosas falseritas de las iglesias cristianas, ¿será que ellos no han leído esos pasures? Si el libro de Bereshá, mal traducido por Génesis, capítulo 6, del verso 1 al 4, allí dice claramente que los ángeles caídos, ellos se materializaron en el mundo de los sentidos con un cuerpo material para poder ellos casarse y para poder ellos tener relaciones sexuales con las hijas de los ¿qué? Con las hijas de los hombres. Y así ellos poder engendrarle hijos a esas ¿qué? A esas mujeres. Ellos tienen un cuerpo espiritual y ellos se materializan en el mundo terrenal. Que ahí fue donde ellos engendraron estos famosos ¿qué? Estos famosos nefilines, que son conocidos como los famosos ¿qué? Como los famosos gigantes. Que como ellos eran producto de una relación entre ángeles caídos y mujeres humanas, esos hijos de ellos no eran ni celestiales ni eran terrenales, sino que eran seres ¿qué? Seres híbridos, que cuando vino el diluvio sobre ellos y ahogaron a muchos de ellos, porque todos no fueron destruidos, porque muchos de ellos sobrevivieron al diluvio. Entonces, los que murieron ahogados en las aguas en el diluvio, ellos como no eran ni celestiales ni eran terrenales, ellos se convirtieron en lo que se conoce como los famosos espíritus inmundos. ¿Ah? Los cuales necesitan un cuerpo, o sea, una casa, una persona, para poder ellos, esos espíritus inmundos, vivir dentro de esa persona y poder esos espíritus inmundos poder manifestarse a través de ¿qué? Poder manifestarse a través de esas personas, como lo vimos en el tema del endemoniado gadareno, como lo dice la escritura ahí en el libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 11, verso 24 al 26, que ahí dice claramente que el espíritu inmundo que vuelve
que dice que cuando el espíritu inmundo es sacado de ese cuerpo, de esa casa, de esa persona, dice que él anda por lugares secos buscando reposo y dice que no lo halla. Porque el reposo del diablo a través de estos espíritus inmundos es hacerle la vida imposible a usted y a mí y a todo aquel que creamos en qué, y a todo aquel que creamos en Yahshua. Estos espíritus inmundos necesitan una casa, necesitan una persona para poder vivir dentro de ella y para poder manifestarse a través de qué. Mire, para poder manifestarse en ellos a través de qué, a través de ella. Vea la revelación. Para estas blasfemas que blasfeman del Rey Jacoes. Mire cómo es el diablo vea el diablo, cómo le paga el diablo a que más le sirve. Si los demonios ellos pueden vivir dentro de una persona, si dentro de una persona puede vivir una legión, o sea, 6,000 demonios, esto no lo cuestionan. Si dentro de una persona pueden vivir 6,000 demonios, y esto no lo cuestionan, le repito, pero sí viven cuestionando que el Ruach HaKodesh pueda vivir dentro de qué, dentro de una persona, y no solo vivir dentro de ella, sino manifestarse a través de qué, mire, manifestarse a través de ella. Esto sí lo cuestionan, que el amado Ruach HaKodesh venga a vivir dentro de nosotros y se manifieste a través dentro de nosotros. Aquí sale el mismo diablo a través de sus hijas y de sus hijos a blasfemar de él, que eso no es así. Estos hijos y hijas de Juan 8:44 ni siquiera entienden lo que leen. Porque si pueden vivir 6,000 demonios dentro de una persona, ¿cómo no va a poder vivir el amado Ruach HaKodesh dentro de nosotros y manifestarse a través de qué? Y manifestarse a través de nosotros. ¿Ah? Que aquí hay un pensamiento muy hermoso, que ese pensamiento sí es hermoso. ¿Y sabe qué es lo que dice ese pensamiento, mis hermanas y mis hermanos? Que usted, la verdad, no se ponga a contenderla con personas que son adictas a la mentira. ¿Ah? No se ponga a contener la verdad con gente adicta a la mentira. Yo le dedico tiempo a esas personas, 2 veces, 3 veces. La 4ª vez, a la 5ª vez, yo ya me desentiendo completamente de qué, de esos blasfemos, al punto de que no les respondo sus qué, no les respondo sus comentarios. Porque eso es lo que nos enseña el Ruach HaKodesh. Tener paciencia, ser manso, mas no qué, mas no menso. Los ángeles caídos no embarazaron a las hijas de los hombres espiritualmente. Ellos las embarazaron literalmente. Y para poder ellos embarazarlas a esas mujeres literalmente, ellos se tenían que materializar literalmente ¿en qué? En el mundo de los sentidos, en el planeta Tierra, para poder ellos entrar en un contacto físico con aquellas ¿qué? Con aquellas mujeres. ¿Ah? Por eso les digo, con solo esto, estos eruditos, el Ruach HaKodesh vuelve y los vuelve a ¿qué? Y los vuelve a desmentir a través de la misma ¿qué? A través de la misma escritura. ¿Sabe qué les ha faltado salir a decir a estos mitómanos mentirosos? Que no, que los ángeles caídos embarazaron a las mujeres de los hombres espiritualmente y no literalmente. ¿Ah? Eso le faltó decir a estos mitómanos. La escritura es clara. ¡Ay, que Goliat y todos los gigantes que tenían o poseían la tierra prometida eran seres espirituales y jamás eran seres qué? Y jamás seres literales. Eso le faltó salir a decir a estos mitómanos. Si al nacer los gigantes, literalmente, las mujeres se morían dando a luz a esos qué?
a esos hijos de los ángeles caídos. ¿Qué nos revela la escritura con esto? Que escúchenlo, que Hasatán sí posee un cuerpo espiritual y Hasatán posee un cuerpo material. Y Hasatán se materializará cuando él le da su ¿qué? Hasatán se materializa cuando él le da su reverenda gana. Hasatán, para su información, después de los 1000 años de Chalón, Hasatán, él andará materializado literalmente en el mundo de los sentidos, y todas esas naciones lo conocerán a él ¿qué? Personalmente y literalmente. Hasatán, después del milenio, no se le volverá a esconder absolutamente a nadie como lo tiene que hacer hoy en día. Que él hoy en día solamente se le revela, se materializa en el mundo de los sentidos a aquellas personas que hacen un pacto ¿con quién? Con él. Solo con ellos lo pueden conocer ¿qué? Personalmente y materializado. Mientras que a nosotros, a Satán, no se nos puede venir a revelar ni a nadie así por así, porque es una ley, y si él viola esa ley, el mismo Yahweh lo que lo destruye antes de qué, antes de tiempo. El libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 39, verso 11, se tira dos grandes mentiras de estos mitómanos por el piso. ¿Cuáles son? La primera, de que Hasatán tiene un cuerpo espiritual y él se puede materializar en el mundo de los sentidos cuando él lo desea hacer. Lo segundo es que Hasatán, él no será atormentado. ¿Él será qué? Él será enterrado. Eso es lo que dice ahí la misma ¿qué? La misma escritura. Hasatán será masacrado, lapidado desde el mismo cielo, y él será enterrado junto con todos sus ¿qué? Junto con todos sus ejércitos. Y el cementerio o el lugar donde será enterrado el señor Go y todos sus seguidores apóstatas, ese lugar dice ahí que quedará al oriente de ¿qué? Al oriente del mar, en lo que se conoce como la famosa Transjordania. En ese lugar, en un futuro, Transjordania, después de los 1000 años de Chalón, se convertirá en un gran cementerio, y será en ese lugar donde enterrarán al señor Go, al señor Hasatán, y le llamarán a Transjordania el famoso valle de Hamón Go. O sea, la multitud de muertos del señor ¿qué? Del señor Hasatán. Libro de Yahezkel, capítulo 39, verso 12, que dice que la casa de Israel los estarán enterrando, ¿por qué? Por 7 meses para limpiar la ¿qué? Para limpiar la tierra. Porque al enterrar esa gran multitud de cadáveres que yacerán postrados sobre la tierra, o sea, sobre la nación de Israel, si no se entierran a esos cadáveres, esos cuerpos causarán grandes enfermedades ¿sobre quién? A la nación de Israel. Ellos tendrán que enterrarlos para poder ¿qué? Para poder permanecer limpios y descontaminar la nación de Israel de esos ¿qué? De esos cadáveres. Que cómo será esa gran masacre, que se demorarán 7 meses en enterrar esos ¿qué? Esos cuerpos muertos para poder limpiar la ¿qué? La tierra. La orden de Yahweh es enterrar a todo aquel que se muere. Tomo agüita. Yahweh jamás le ha dado la orden absolutamente a nadie, ni de incinerar cuerpos, ni de incinerar almas. El famoso temita de la incineración de cuerpos y de la incineración de almas, esa mentira se la inventó el mismo ¿quién? El mismo Hasatán,
Porque Yahweh no es ningún qué, Yahweh no es ningún pirómano. Y fue el mismo Hasatán, a través de sus científicos, que salió con el cuentico de que lugar incinerado, lugar descontaminado. Mientras que Yahweh dice todo lo contrario. Lugar incinerado, lugar contaminado. Eso es lo que dice el mismo Yahweh. Libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 39, verso 14 al 16, que versa de la siguiente forma: ellos entonces escogerán hombres para ir por toda la tierra y enterrar los cadáveres que todavía yacen en la tierra, para poder limpiarla. Ellos comenzarán su búsqueda después de los 7 meses. Según ellos vayan por la tierra, si alguno ve un hueso, un esqueleto humano, pondrá una señal junto a ese cadáver hasta que los enterradores lo hayan enterrado en el valle de Jamón Go. Además, le llamarán Jamona. Será el nombre de la ciudad. Y así limpiará ¿qué? Y así limpiarán la tierra. Vea la gran revelación que existe en esos pasures, mis hermanos y mis hermanas. Después de los 1000 años de Shalom, volverá nuevamente o habrá ministerios de personas dedicados exclusivamente a darles, como dicen por ahí, cristiana sepultura a esos ¿qué? A esos cadáveres apóstatas, a esos muertos que se encontrarán en un futuro y que se encuentran actualmente sobre la nación de ¿qué? Sobre la tierra, o sea, sobre la nación de Israel actual. ¿Qué les quiero decir con esto? Que estos cadáveres que se encuentran actualmente gobernando, dirigiendo la nación de Israel, ellos lo único que están haciendo es contaminando la tierra. O sea, no solo la nación de Israel, ellos no solo la están contaminando a ella, sino también a toda la humanidad con sus doctrinas satánicas, con sus blasfemias contra Yahweh, con sus blasfemias contra Yahshua y con sus blasfemias contra el amadísimo Ruach HaKodesh. Esos cadáveres son sus famosos ¿qué? Son sus famosos ministros y todos sus ¿qué? Y todos sus seguidores. Estos sepultureros de parte de Yahweh, oiga, tendrán y tienen la misión del parte del mismo Yahweh de darles, entre comillas, cristiana sepultura a esos ¿qué? A esos cadáveres apóstatas que en un futuro serán destruidos por el ¿quién? Por el mismo Yahweh si no se arrepienten y dejan de blasfemar ¿de qué? De su nombre. Estos sepultureros, ministros de Yahweh, ellos recorrerán el país en busca de esos cadáveres para enterrarlos donde los encuentren. Y así Yahweh, a través de estos sepultureros, descontaminar la tierra de su ¿qué? De su inmundicia. ¿Qué significa esto? Que va a existir el ministerio de los sepultureros, que los sepultureros tienen 3 significados: para referirse a los ministros de Yahweh, para referirse a los ministros de Hasatán, o sea, a los mismos demonios, y para referirse a los sepultureros literales de Hasatán, o sea, sus ancianos, que estos ancianos con sus doctrinas satánicas son los que han matado no solo a la nación de Israel, sino a toda la humanidad con sus doctrinas ¿qué? Con sus doctrinas satánicas. El ministerio de los sepultureros que Yahweh establecerá, esa gran misión, ese gran ministerio será llevado a cabo ¿por qué? Por personas
que estarán capacitadas para darles cristiana sepultura a esos cadáveres, mis hermanos y mis hermanas. Espero que el rey Jacob le está dando a entender lo que yo les quiero decir con esto. Los sepultureros de Yahweh son los ministros de Yahweh que a kilómetros conocemos un cadáver. Decimos, este está muerto, este no tiene vida, este no tiene a Yahshua. Este tiene vida, este tiene a Yahshua. Esa es la misión de los sepultureros de Yahweh, de los ministros de Yahweh. Ahora miren los sepultureros, los ministros de Hasatán, que simbolizan los demonios. Que los demonios saben quién tiene vida y ellos saben quién no tiene vida. Como los demonios son espirituales, los demonios saben quién tiene a Yahshua y quién no tiene a Yahshua. Los demonios saben eso. Este ministerio de los sepultureros establecido por el mismo Yahweh, ellos recorrerán el país diciendo, este está muerto, esta está muerta, a este y a este hay que enterrarlo en X o Y cementerio. Se lo explico. A esta persona que no tiene vida, se rehúsa a creer en Yahweh, se rehúsa a creer en Yahshua, se rehúsa a creer en el hermano Rey Jacob, que a pesar de que se lo están demostrando escrituralmente, ese hombre o esa mujer se niegan a reconocerlos. Lo que está diciendo Yahweh de parte de a través de esos sepultureros es que cojan ese cadáver, ese hombre, esa mujer, y lo lleven a X o Y cementerio, o sea, que lo lleven a X o Y, que se vaya esa persona para X o Y congregación. ¿Ah? Y allá esos falsos ministros lo acaben de ¿qué? Mire, lo acaben de sepultar. Porque todos esos lugares donde no se adora a Yahweh, no se adora a Yahshua, no se cree en el Rey Jacob, esos son cementerios espirituales. Eso es lo que son todas esas congregaciones, tanto judío-mesiánicas, tanto cristianas, tanto católicas, llámese como se llame, son cementerios, son lugares de muerte espiritual. Y en esos cementerios, en esas congregaciones, allá ese es el lugar de esos ¿qué? De esos muertos. Ese es el lugar de reposo de ¿qué? De esas personas. Que allá tienen que ir a parar todos aquellos que rechazan a ¿quién? La vida, o sea, rechazan a Yahshua. Dice el libro de Yahezquiel, no Ezequiel, que donde esos sepultureros, donde ellos sepan y vean con sus ojos un hueso seco, un hueso de un ser humano seco, sin carne, sin el aliento de vida en ese ¿qué? En ese esqueleto, o sea, en él o ella, dice que esa persona está sin ¿qué? Se encuentra sin carne, se encuentra sin vida, se encuentra sin Yahshua, y en esa persona no fluye el aliento de ¿qué? No fluye el aliento de vida. Que esto ustedes se lo han leído muchísimas veces, pero vea la revelación. Esto se encuentra ya en el libro de Yahezquiel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 37 del verso 1 al 14, que tiene un título, el gran valle de los huesos secos. En pocas palabras, el gran cementerio espiritual. Que ahí es donde se encuentra toda esa gente que no tiene ¿qué? Que no tiene vida y no tienen el aliento de vida fluyendo ¿en quién? En ellos. El gran valle de los huesos secos, el gran cementerio espiritual que habla el libro de Yahezquiel, Ezequiel 37, es la misma nación de Israel actual junto con todos sus seguidores. ¿Ah? Ya que muchos de ellos ni creen en la vida, Juan 14:6 en Yahshua para que me entiendan, y no creen en el aliento de vida. Libro de Berellano, Génesis capítulo 2 verso 7 y Job 33:4. No creen en la vida en Yahshua y no fluye el aliento de vida del Rey Jacob dentro de ¿qué?
dentro de esas personas. El libro de Ezequiel, capítulo 39, verso 14 al 16, dice claramente que donde esos ministros, esos sepultureros de Yahweh, donde ellos vean un hueso seco, dice que le pongan una señal, a ese lugar donde ellos se encuentran, para que vengan los enterradores, los sepultureros y le den ¿qué? Y lo entierren. Y le pondrán ese lugar, a ese gran cementerio, Jamona. Que Jamona significa la multitud de cadáveres. La nación de Israel actual es llamada la famosa Jamona, el gran cementerio espiritual lleno de gente sin vida, sin Yahweh, sin el aliento de vida, sino que ese lugar se encuentra ¿qué? Lleno de cadáveres, lleno de gente apóstata, lleno de gente blasfema y lleno de genocidas. Ese es el famoso Valle de los Huesos Secos, la nación de Israel actual. La nación de Israel, tanto del antiguo pacto y la del nuevo pacto, siempre han sido un lugar de muerte espiritual a causa de su idolatría, a causa de su paganismo, a causa de sus falsos ¿qué? A causa de sus falsos ministros. Y mucho prosélito gentil, pagano, queriéndose unir a ellos, convirtiéndose en a ellos, hablando como ellos, vistiéndose como ellos y yéndose a vivir a ese ¿qué? A ese gran cementerio espiritual. Que hoy en día existen millones de cementerios a nivel ¿qué? A nivel mundial. Millones de congregaciones llenas de ¿qué? Llenas de cadáveres. Ya que esos cementerios, esas congregaciones, es el lugar de reposo de esos ¿qué? De esos muertos que se murieron por rechazar ellos la ¿qué? La vida, por rechazar a Yahshua y al aliento de vida. ¿Qué es un sepulturero? Un sepulturero es una persona establecida por el mismo Yahweh, pero espiritualmente le estoy hablando, ¿no? Establecida por el mismo Yahweh, cuya labor es sepultar a todo aquel que ha perdido la vida y enterrarlo bajo tierra para descontaminar la tierra, o sea, para no contaminar a los vivos que se encuentran ¿dónde? En la congregación de Yahweh y de Yahshua. Un sepulturero es el encargado de separar los muertos de los ¿qué? De los vivos, para que los muertos, para que los muertos no vayan a contaminar los vivos con su inmundicia, con su blasfemia, con sus doctrinas satánicas. Por eso hay que separarlos, por esa razón hay que separarlos. Y los sepultureros espirituales, o sea, los demonios, ellos son los encargados de llevar esos cadáveres a X o Y ¿qué? A X o Y cementerio. Los demonios son los que llevan a las personas a X o Y congregación apóstata y blasfema. Ellos son los encargados de coger esas personas y hacerlas que vayan a parar a ¿qué? A esos cementerios. Y son los mismos demonios los encargados de hacerle mantenimiento a esos ¿qué? A esos cementerios, a esas congregaciones llenas de ¿qué? Llenas de huesos secos. ¿Y cómo los demonios le hacen mantenimiento a esos cementerios? Pues a través de la autojustificación, a través de sus ritos religiosos, a través de sus guerritas espirituales, que esas guerritas espirituales van dirigidas directamente a quién, mire, a los mismos demonios. Porque en esos cementerios, en esas congregaciones, todos los que se encuentran de ellas, ellos existen, mas no ¿qué? Mas no viven. Porque ellos no creen en quién, no creen en la vida
Y al no creer en la vida, ellos no tienen el aliento de vida fluyendo en quién, fluyendo en ellos, o sea, el amado Ruach HaKodesh. Ahora la pregunta, ¿a quién se le llama el Dios de los panteones? Que eso lo venimos viendo. ¿A quién se le llama el Dios de los panteones? Pues al mismo Zeus, al mismo Teos, al mismo Dios. Dios es el Dios de los panteones, el Dios de los cementerios, el Dios de los judíos, el Dios de los católicos, el Dios de los cristianos. Él es el Dios de los panteones, Él es el Dios de esos cementerios, de esas congregaciones que se encuentran totalmente, ¿qué? Muertas. Al ellos rechazar, ¿qué? La vida y el aliento de vida. A esas congregaciones, llámesen como se llamen, espiritualmente allá tienen que ir a parar todas aquellas personas que rechazan a Yahshua y rechazan al amadísimo Ruach HaKodesh. Son los demonios los que sacan a las personas. Le dice, les doy un ejemplo. En este canal había muchas personas, mucha gente que me aparentaban a mí, que tenían vida y me hablaban de que no, que Baruch ataque Yahweh Eloheinu, a mí. Aparentemente me aparentaban a mí que tenían vida, que tenían a Yahshua y que el aliento de vida fluía en ellos. Eso me hacían a mí, querían hacerme creer a mí. Pero a medida que el Ruach HaKodesh en el transcurso de las enseñanzas, con la misma escritura, el amadísimo Ruach HaKodesh comienza a dejar a estas personas ¿a qué? Al descubierto. Y se viene a uno a dar cuenta que ellos no tenían ni vida, ni que el aliento de vida, el amado Ruach HaKodesh fluía en esas personas, sino que ellos eran unos ¿qué? Eran unos simpatizantes de Yahshua. Y ellos solitos y ellas solitas, ellos mismos revelan que ellos están más muertos que ¿qué? Más muertos que vivos. El Ruach HaKodesh nos ha revelado que ellos ni tienen vida, ni mucho menos el aliento de vida fluye en ¿qué? En ellos. Sino que esas personas son unos ¿qué? Unos muertos, unos zombies. Gente que existe, mas no ¿qué? Mas no viven. Porque ellos viven rechazando la vida, Yahshua, y ellos viven blasfemando del aliento de vida, o sea, del amadísimo Ruach HaKodesh. Por esa razón, el Ruach HaKodesh les ha dicho claramente, y yo se los he dicho, que este canal no es para ese tipo de personas. Y yo mismo les he dicho que por favor se vayan para X o Y congregación donde ellos se sientan más a gusto. Porque estos no son mensajes para qué, para muertos. Estos son mensajes para gente que está viva, para gente que cree en Yahweh, para gente que cree en Yahshua, para gente que anhelamos la comunión del amado Ruach HaKodesh. Porque Yahweh no es un Elohe de muertos, Yahweh es un Elohe de ¿qué? De vivos. Eso es lo que dice la escritura. Yahshua en su época, él llamó y se lo dijo en su cara a los falsos ministros de la nación de Israel: ustedes son unos sepulcros ¿qué? Blanqueados. Libro de Mateo, capítulo 23, verso 27 al 28. Yahweh le llamó sepultureros a sus ¿qué? A sus ancianos, porque fueron los sepultureros de la nación de Israel, fueron los ancianos. Estos ancianos mataron a su pueblo y a la humanidad con sus doctrinas satánicas. Yahshua le llamó a los fariseos, a los falsos ministros de aquella época, sepulcros blanqueados. ¿Por qué razón Yahshua les llamó a ellos sepulcros blanqueados? Mire, sus ancianos simbolizan a los ¿qué? A los sepultureros. Los falsos ministros simbolizan ¿a quién? A los sepulcros, o sea, los ataúdes. Donde dentro de esos ataúdes se metían esos ¿qué? Esos cadáveres dentro de esos ataúdes. Que los cadáveres son los discípulos que los seguían y los idolatraban ¿a quién? A ellos. Al Yahshua llamarle a los falsos ministros sepulcros blanqueados,
que les digo esto y terminamos aquí, al Yahweh llamarle a ellos, a sus ancianos sepultureros, a sus falsos ministros, sepulcros blanqueados, y a sus discípulos, los discípulos de ellos, que los idolatran a ellos y lo idolatraban, son cadáveres. Entonces, al Yahshua decirle sepulcros blanqueados, lo que estaba diciendo Yahshua era lo siguiente, que la nación de Israel era un gran cementerio, ¿qué? Era un gran cementerio espiritual en la época de Yahshua y en la época de hoy día, ya que ellos rechazan a Yahweh, rechazan a Yahshua y rechazan al amadísimo Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh me ha enseñado a reconocer estos cadáveres, ¿a qué? A kilómetros. Y por esa razón, mi misión a través de la escritura es que el Ruach HaKodesh los confronte para que ellos, con su inmundicia y sus blasfemias, ellos se vayan a los lugares que ellos les acoliten sus herejías y sus blasfemias. O sea que ellos mismos escojan su lugar de ¿qué? Su lugar de reposo, su camposanto, para que se vayan a descansar allá y no vengan con sus blasfemias, no vengan con sus doctrinas satánicas a contaminar la futura congregación de ¿quién? La futura congregación de Yahshua, que lastimosamente aquí ya han matado ¿a qué? A muchísimos niños en la ¿qué? En la fe. Aquí muchísima gente que comenzó con Yahshua ahora andan rindiéndole culto ¿a quién? Y adoración al mismo Hasatán. Termino aquí. Por eso les doy un gran consejo, mis hermanos y mis hermanas. No contiendan, no discutan con personas que son adictas a las mentiras. No lo hagan. Y esas personas son tan arrogantes, son tan soberbias, de que a pesar de que les está mostrando la verdad escrituralmente, ellos se niegan o les da pena decir que ellos los han engañado sus ídolos, sus falsos ministros. Dejémoslo hasta aquí. Quedamos en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 39, verso 17 en adelante. Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas. Que Yahweh les continúe bendiciendo y pues muchas gracias por haberme escuchado. Por favor no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, de darle like al video si les gusta y si desean compártalos. Que Yahweh les continúe bendiciendo y shalom, shalom.